C7 Sociedad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su espacio C7 Sociedad. Muchas gracias por estar con nosotros iniciando el fin de semana. Nos da mucho gusto acompañarle y saber que está usted ahí frente al televisor o ahí junto a su radio. Gracias por permitirnos estar cerquita esta tarde. Espero que como las anteriores que hemos tenido sea una charla que deje algo, una charla en la que todos al terminar vayamos con otro sentido del trabajo que podemos hacer en el día a día para ir formando una sociedad distinta, diferente. Rodrigo Rincón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buena tarde. Muy bien, gracias. Con el gusto de saludarlos, de estar aquí como cada viernes y también darle la bienvenida a todas las personas que nos van a acompañar durante esta hora. Y hoy vamos a platicar de un tema del cual ya nos habían hecho la solicitud a través de las redes sociales. Un tema interesante como todos los viernes, pero que apasiona por lo menos a mí un poco más porque tiene que ver con el involucramiento de los menores de edad que tenemos en todos los hogares de Jalisco y de México. Sí, cuando se es niño se ven las cosas de forma muy natural, muy sencilla. Los adultos en algunas cosas somos permisivos con ellos, les damos oportunidad, pero así como somos generosos para que hagan una travesura, que se suban a un árbol pendiente, de repente somos prohibitivos y asustadizos en otros temas que son muy naturales y que luego, sin saber por qué, muchos se van conflictuando y se va llenando de telarañas y se va poniendo tenebrosón, oscuro, cosas que luego van generando infelicidad el día del mañana, ¿no? Nos referimos pues a la educación sexual, a la orientación sexual, a la vida sexual, como lo quiera usted ver, de algo tan natural que de repente lo vamos poniendo muy sucio. Y con el propósito de que haya luz, que haya una idea sobre este tema en la que vayamos construyendo nosotros aquí un punto de vista distinto, yo agradezco la presencia de la doctora Carlota Tello Vaca. Ella es directora de la Asociación Tejiendo Redes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por haberme invitado. Yo creo que hay muchas cosas de las que podemos hablar sobre el tema de la educación sexual. En primer lugar, la educación sexual debe ser integral, ¿no? A mí me gustaría que empezáramos por qué es sexualidad, ¿no? Muchas veces se piensa en el tema sexo y sexualidad como sinónimos y nos da miedo, ¿no? A los papás y a las mamás nos da miedo el tema y a veces prohibimos que se hable del tema y entonces se educa en una sexualidad pues restrictiva, donde no se habla, donde se confina al silencio, como dice Michel Foucault, y entonces genera muchos problemas, ¿no? La problemática que tenemos actualmente en nuestro país y en Guadalajara tiene que ver con estas prohibiciones y tiene que ver con dejar a la sexualidad de lado, como si no fuera parte de nosotros y de nosotras. Yo creo que la sexualidad la traemos puesta todo el tiempo, así como traemos la nariz, ¿no? No nos podemos separar de la sexualidad. Somos seres sexuados desde que nacemos, desde antes de nacer hasta que morimos. Y esa sexualidad se va construyendo. Solo nosotros, los seres humanos, tenemos sexualidad. Sí, los animales no, los animales tienen instinto, pero nosotros nos damos cuenta que somos seres sexuados y actuamos en consecuencia. Entonces eso es muy importante también. La sexualidad nosotros en Tejiendo Redes lo que nos hemos unido a una propuesta maravillosa de ver la sexualidad desde 4 puntos de vista distintos que se relacionan entre sí, que es el erotismo, que es todo lo que me da placer en la vida y que tiene que ver con la motivación, con el deseo, pero no solo el deseo sexual, sino el deseo de vida, ¿sí? Entonces es muy bonito. Hay un maestro que nos dice, todos y todas somos hijos de Eros. El día que no tengamos deseo, ¿qué pasa cuando alguien no tiene deseo? Se quita la vida, se suicida. Entonces ese deseo es al que nos referimos con el erotismo. Está la parte reproductiva, ¿sí? Que también la sexualidad y el ejercicio de la sexualidad nos puede llevar a una reproducción, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los órganos sexuales y los órganos de la reproducción. Está la parte de género, que es la parte del sexo social, ¿sí? Somos hombres y mujeres de acuerdo a la cultura donde vivimos, de acuerdo al espacio geográfico y a la parte de la historia. Y esto es lo interesante que yo mencionaba también en un principio, porque mucha gente, como usted lo mencionaba muy preciso, doctora, confunden sexo con sexualidad. Ya nos está comentando usted que el sexo solamente es uno de los elementos junto con el erotismo, la procreación o reproducción,
y otros factores que vamos a platicar más Sí. adelante que forman esta parte de la sexualidad. Y en este programa lo que queremos precisamente, doctora, es que nos pueda brindar consejos que les Claro. puedan servir a los papás, a las mamás, de cómo actuar cuando ven a su hijo o a su hija tocándose los genitales o preguntando por la menstruación o por la masturbación, cómo tienen que actuar, qué comunicación o diálogo deben de tener con ellos Sí, claro. para que no pueda generarse un ambiente represivo que pueda generar una consecuencia que al final del día puedan ellos lamentar. Claro. Sí, Sí, A lo sí, mejor sí, somos, claro, claro. Ajá. somos víctimas de una sociedad que ha visto todo esto desde el punto de vista si se permite, genital, ¿no? Somos muy Sí. genitalistas y en ese sentido pues le hemos hecho mucho daño a vivir feliz. Luego al final también yo creo que en este mundo es la idea, si todos procurásemos la felicidad del otro, otro gallo nos estaría Sí. cantando. Y además, Javier y doctora, también suele mucha gente no querer llamar las cosas por su nombre. Claro. Todavía hay miedo Sí. a quererle decir los términos que se deben de emplear y de repente esos niños trasladan esos términos a la escuela y puede caer en una consecuencia hasta de bullying. Sí, De eso claro. nos gustaría que nos platicara Sí, sí, con mucho gusto. en esta mesa, que el Sí, tiempo se claro nos va que sí. volando. Volando. Muy bien. Me faltó un elemento importante, el vínculo afectivo. Resulta que nos enamoramos y que el enamoramiento es parte de esa sexualidad. Entonces, todo esto, estos 5 temas que les acabo de mencionar ahorita, conforman la sexualidad en general. La educación sexual, por lo tanto, tendría que estar aunada a estos 5 temas y aterrizada precisamente en cada uno de estos 5 temas. Nosotros no podemos educar solo a un niño diciendo que estamos dándole educación sexual de manera genital. No te toques o sí te puedes tocar o tus partes privadas y llámale a estas partes por su nombre, sino todo en un contexto, en el contexto de género, en el contexto de vínculo afectivo, de la reproducción, o sea, tiene que ir todo al mismo tiempo, ¿sí? Claro, Entonces, no vaya a resultar ajá. contraproducente que a un niño se le dice, sí, está bien que te toques ahí, y al rato el niño quiera hacer eso mismo frente Claro. a sus compañeros O de tocar a clase o otro. en la calle o tocar a o otro. tocar a otro. Entonces, tiene que ir, por eso es sexualidad integral, precisamente. Miren, cuando las mamás y los papás nos preguntan, ¿cuándo empezar a dar educación sexual? ¿Hasta que te pregunte o hasta que lo veas tocando? Nosotros decimos que no. Hay una edad, en cuanto los niños empiezan a tener como esta posibilidad de saberse niños o niñas, que es alrededor de los 2 años, ¿sí? Ahí empieza la educación sexual, ¿cómo les diría? Propositiva, ¿sí? Intencionada. Si nosotros no hablamos nada de sexualidad, nada de educación sexual, también le estamos dando educación sexual a los niños, pero una educación sexual represiva. Los niños empiezan a entender que de eso no se habla en casa y lo van a tratar de hablar fuera de la casa, con amiguitos o en otras casas o con las tías, etcétera, ¿no? Entonces, hablar de educación sexual es decirle a las cosas por su nombre, como tú lo habías dicho. Les voy a contar una anécdota que me ¿Nos la da guardamos mucha para risa. la pausa? Sí, claro, claro. Es imperativa, pero los dejo con esta inquietud. 3030-5307 con 10 líneas están a sus órdenes para recibir sus apuntes y sus comentarios. ¿Usted tiene miedo a llamarle vagina, pene, testículo, Menstruación, menstruación, Claro. eyaculación, qué sé yo? Llámenos y díganos que no le tiene miedo, si le tiene miedo, ¿por qué? Pausa breve. C7 Sociedad. C7 Sociedad. Continuamos, gracias por estar en la sintonía de este su espacio, C7 Sociedad. Hoy estamos hablando de educación sexual a niños, a niñas. Ya decía la doctora Carlota Tellovaca, directora de Tejiendo Redes, que está con nosotros, de que los 2 años puede ser la edad propicia para comenzar a hablar del tema, y por su nombre, ahorita en el entrecorte poníamos varios ejemplos de cómo vamos desvirtuando, no le quiero robar la idea a Rodrigo, es muy buena la que decías en un momento, Rodrigo, de que en un momento dado si a una niña le duele el ojo, la nariz o algo, con toda confianza le dice a su mamá,
por aquí traigo algo que me molesta, ¿no? Pero si está a nivel de la ingle y un labio de su vagina, ya como que cómo le digo o no le digo, ya empezamos con problemas, cuando pudiera ser una forma más, pues más llana, ¿no? Claro, sí. De todos modos es parte del cuerpo, ¿no? Claro. Y tiene su función especial. Nos quedamos con una anécdota. Con una anécdota. Bueno, un día me habla un director de una escuela muy linda y me dice que necesito ir con él para platicar sobre unas pláticas a los niños de quinto y sexto, porque esas cosas que tiene la Secretaría de Educación, que está obligando a que se dé educación sexual en las escuelas y pues en quinto y sexto no tiene ningún maestro preparado. Entonces llego con él a platicar y me dice, bueno, doctora, pues sí, aquí está el programa y esto es lo que debemos de enseñarles a los niños, pero a mí me gustaría saber si usted no dice malas palabras. Dije, pues sí digo malas palabras de repente, pues cuando estoy con mis amigas o esto, pero ¿qué es lo que realmente le preocupa, no? Y entonces me dice, pues que no vaya a decir malas palabras delante de los niños, porque imagínese si usted dice pene, por ejemplo. Esa era una mala palabra. Esa era una mala palabra. Es el director, ¿eh? Ojo, estaba como el chiste. Claro, entonces le digo, bueno, entonces el órgano sexual masculino, por donde se produce la eyaculación y la micción, ¿cómo se llama? Si usted me lo puede decir. No, pues el pobre hombre se puso primero blanco, luego rojo, luego morado y me dijo, bueno, está bien, lo que usted diga. No, Doctor, pues no es lo que yo diga. Sí. O sea, es que hay nombres para cada parte del cuerpo, Así, ¿cierto? y no es que uno se los esté Claro, inventando, sacándose de la manga. claro, Y aquí claro. me gustaría aprovechar este espacio que habla usted de niños de primaria para preguntarle, ¿qué deben de saber los niños y a partir de qué edad? Es decir, ¿se puede establecer periodos de tiempo en donde, digamos, niños de 2 años a 5 años podemos hablarle de esto considerando los factores que usted ya nos mencionó, que no solamente hablar de sexo, sino procurar esa integralidad de factores? Claro. Niños de 6 años a 10, hablarles de esto o no necesariamente. Pues no necesariamente. Nosotros ahorita estamos terminando unos manuales desde primero de preescolar hasta sexto de primaria. Están súper lindos. Los temas son los mismos, pero vamos como aumentando el nivel y la profundidad con que se van viendo los temas. Los temas acerca del cuerpo pues tienen que ver con llamar a todas las partes del cuerpo por su nombre. A saberse dueño de sí. El cuerpo es mío. Es una frase que nosotros repetimos mucho con los niños y las niñas, mi cuerpo es mío, sobre todo para que no sea tocado por otros, ¿no? Estamos previniendo también el abuso sexual, que es un tema pues que permea toda la parte de la educación sexual. Y lo que nosotros estamos haciendo precisamente es que los niños sepan las partes de su cuerpo, que sepan que son suyas, que sepan que hay partes privadas y partes públicas. Entonces utilizamos como muchas herramientas como el semáforo, ¿no? Hay partes que lo pongo en amarillo porque no sé realmente si se puede tocar o no, o quién lo puede tocar o en qué condiciones, ¿no? Por ejemplo, el cuello. ¿Quién me puede tocar el cuello? Pues a lo mejor mi mamá, mi papá, pero que un maestro venga y me esté acariciando el cuello, pues a lo mejor no. Entonces eso es amarillo, así como definir cuándo sí, cuándo no. Pero hay partes que no pasa nada. Si alguien me toca la mano o si alguien me mira las manos, la cara, no pasa nada. Eso es verde siempre. O si las partes rojas, ¿no? Las partes privadas. O sea, nadie me puede tocar ni, como decías tú hace rato, las ingles o la vulva o las pompis o sí, hay partes privadas o los senos desde muy pequeñitas. Entonces, no es tanto que dividamos como de 2 a 5 años, sino más bien irle dando como la pauta al respeto al cuerpo, a la felicidad, a vivir en espacios donde se pueda hablar, en espacios de confianza, tanto con los padres como con los maestros. Yo creo que los niños ahorita están recibiendo una gran cantidad de información sexual, de corte sexual en general, y que no comprenden, que no tienen mucha idea de lo que están recibiendo. Entonces, no dejes que reciban esa información sin que tú antes los hayas formado, ¿sí? Es importante ir previendo que van a recibir esa información y entonces no te esperes a que pregunten, ¿sí? Lo que me decías hace ratito, cuando los niños se tocan, cuando tienen 2 o 3 años, claro que se están tocando no solo a sus genitales, todo su cuerpo para conocerlo. Hay una curiosidad que es muy parte de ellos, en donde se van a tocar. Si tú les dices, dice uno de nuestros maestros,
¿cómo fue tu sexualidad después del primer manazo? ¿No? Porque seguramente estaba ahí tocando sus genitales y llegó la mamá y dijo, cochino, y paz, ¿no? Le pegó para que no siguiera haciendo eso. Entonces tu sexualidad ahí se tiene una ruptura, ¿no? Porque entonces antes del primer manazo era una y después del primer manazo ya sabes que es malo. Y si es malo tocarte, entonces te vas a seguir tocando, pero a escondidas y sabiendo que es malo y sabiéndote culpable. Entonces, ¿qué hacer ahí? Pues dejar al niño, si se puede lastimar o esto, pues entonces sí, llamarle la atención, distraerlo, etcétera. Pero va a ser, todos lo hemos hecho, pues, los niños y las niñas. Entonces va a ser una parte normal en el desarrollo de los niños. Pero los niños y las niñas, como su servidor de 40 y tantos años, pues a lo mejor ahí éramos furtivones, ¿no? Claro. Que no nos vean, ahí está. No culpo evidentemente a mis papás ni nada, al contrario, no tengo nada que reprocharles. Pero yo creo que de repente, pues todavía estamos en una etapa en la que los que son papás hoy en día no tuvieron una instrucción adecuada, una orientación adecuada. ¿Cómo hacer para romper esa cadena y entonces empezar a cambiarle la vuelta a la tortilla para que podamos entender esto? Yo en mi caso, el más pequeño de mis hijos, ya lo sorprendí y lo vi tan contento, un chiquillo de 5. Dije, bueno, ¿qué pasó? Es que tengo comezón. Bueno, a ver. Y sí, o sea, no fue una cosa de... Le dije, nomás lávate tus manos antes de, o tienes siempre tus manos limpias, pues, para que no vayas a pescar ahí un bichillo. No sé si acaso mi papá está loco y a lo mejor fue mi manera de decir, te estoy checando, ¿verdad? A lo mejor yo no di el manazo y le estoy cambiando ahí el paradigma a mi hijo sin saber, no sé. Pero ¿cómo hoy los papás que nos pueden estar escuchando hoy en día, pues bueno, reconozco que no soy el más avesado, reconozco que tengo una serie de limitaciones, reconozco que... y quiero, vamos a suponer que quieren. Sí, claro. ¿Qué sería lo primero también como para empatar? Porque, bueno, es la otra, están estos maestros y todavía están. Claro. Lo más fácil, lo más común es nos brincamos la página o háganme un resumen y se acabó, ¿no? Y a lo que o les sigue. pongo una película y me voy a tomar un cafecito y no me pregunten, ¿no? me pregunten. Claro, sí. Evado sí. la responsabilidad y ya serán grandes y ya sabrán qué. Es muy importante dar educación sexual, es educación para la vida. ¿Sí? Es educación para la vida. Nosotros la educación sexual la tomamos también desde el punto de vista de reforzamiento de la persona. Y la persona humana empieza desde muy pequeñito, ¿no? Es una persona, un niño de 3 años. ¿Están de acuerdo conmigo? No era hasta hace pocos años, pero ya es, ¿no? En la historia de la humanidad, las mujeres, los niños y las niñas no éramos personas. Tenemos muy pocos años de que se nos considere así, iguales ante la ley y con derechos, y los niños no tienen obligaciones, tienen derechos. Entonces, pensando eso, nosotros lo que hacemos es reforzar a la persona. Le decimos a mamá y a papá, ¿quieres dar educación sexual? Da autoestima, da posibilidades de toma de decisiones al niño, da las posibilidades para que tenga una comunicación asertiva, procura que sean niños resilientes, procura que tus hijos puedan hablar contigo de todo lo que les sucede en el día. Cualquier pretexto es bueno para dar educación sexual, siempre y cuando el niño venga y te platique cómo le fue en la escuela, te platique sus cosas, sus dudas, que te pregunte a ti. Y entonces tienes todos los pretextos del mundo para hablar de educación sexual. Esa es la educación sexual realmente. No es solo hablar de genitales, sino también hablar de la persona y del cuidado de la persona. Nosotros tenemos una frase, aparte de mi cuerpo es mío, no es de mi mamá, ni de mi papá, ni del vecino, ni del sacerdote, es mío, y yo tengo la responsabilidad de cuidarlo. Desde muy pequeñitos ellos saben esto. También otra de las frases que tenemos, que puede ser en 2 palabras un resumen de todos nuestros programas, es el cuidado de sí. El cuidado de sí, que tiene que ver con el cuidado de mi cuerpo, que tiene que ver con el cuidado de quién me enamoro, que tiene que ver con el cuidado de mi espíritu, que tiene que ver con el cuidado de mí misma toda la vida, ¿sí? Sabemos que los niños deben de ser cuidados por los padres, ¿no? Cuando son pequeños, porque son vulnerables, porque no saben tomar decisiones, porque no podrían vivir solos, por un montón de cosas. Pero aún así,
tenemos que enseñar a los niños a cuidarse a sí mismos, precisamente para prevenir el abuso sexual, precisamente para prevenir cualquier tipo de maltrato y para que aprendan a que tienen derechos, ¿no? Sí, híjole, Entonces, en ese sentido, tema, ajá, perdón, maestra, sí, no, doctora. adelante. Digo, este dime. tema tiene muchísimos retos, Sí. porque de entrada es primero, usted lo decía, muy importante, el diálogo. Si no hay diálogo en el hogar, para hablar de cualquier cosa, pues va a ser aún más complicado poder hablar del tema de sexualidad. Claro. El romper el paradigma que usted lo mencionaba, Javier puso un ejemplo muy bueno. A veces nosotros queremos decirle algo a los hijos, pero no tenemos esa información que nos pueda permitir tener esas herramientas para cómo bajarla con ellos. A mí me tocó, antes de venir al programa, revisar varias páginas de internet por lo mismo del tema. Incluso encontré una en donde decía, bueno, si encuentras a tu niño masturbándose, pues encuentra la forma de decirle y mejor sugiérale que tiene que ser, lo decía también incluso Javier, lavarte las manos, que sea en un lugar limpio, que sea en un lugar privado. No lo tienes que hacer en público, no tienes que dejar que nadie más te toque, pero eso podría sonar incluso fuerte para quien nos pueda estar escuchando. Esa parte de querer empezar a romper ese paradigma pudiera ser, usted como especialista en la parte de la psicología, de la sexualidad, que una mamá o una papá en una primera intervención pudiera abordarlo o tiene que ser muy paulatina para llegar a ese punto de la recomendación. Tiene que ser paulatina. Tú no puedes llamar a tu hijo y decirle, a ver, ya tienes 6 años y a lo mejor ya te dijeron alguna información, ven, siéntate, vamos a hablar. No, tiene que ser espontánea y paulatina, definitivamente. Si a los 2 y 3 años le enseñaste las partes de su cuerpo y el niño puede decir con libertad el pene, los testículos, la vagina, la vulva, los labios, etcétera, el ano, todo, ¿sí? Con su nombre, ¿sí? A los 4 años ya podrás saber qué le gusta de ser niña y qué le gusta de ser niño, ¿sí? La parte de género, qué no me gusta de ser niña y qué no me gusta de ser niño. Y entonces platicar de esta parte del sexo social, que es el género, y que tiene implícito el cuerpo también, ¿no? Entonces, poco a poco, ¿no? Hay preguntas, miren, en general, los niños y las niñas, entre más pequeños son, preguntan más sobre sexualidad y sobre aspectos físicos de la sexualidad. Una pregunta, por ejemplo, que siempre me hacen entre 4º y 5º de primaria es, explícame cómo se hacen los gemelos. Ya sé cómo se hacen los niños, pero no entiendo por qué de repente nacen 2 en lugar de 1. Es una pregunta típica de 4º de primaria, ¿no? Entonces, entre más van creciendo los niños, ya cuando empiezan a llegar a la adolescencia, las preguntas se van haciendo más hacia aspectos psicológicos y después sociales de la sexualidad. Y aprovechar. Entonces, es muy interesante. Hay que aprovechar cualquier acercamiento, decías, el diálogo, pero creo de esto del diálogo, el estar dispuesto, especialmente el adulto, a escuchar, a darse el tiempo de atender. Sí. Porque los niños y las niñas siempre van a preguntar. Y en el tema de las alertas, pues también a veces en sus inquietudes nos pueden dejar algunas alertas, ¿no? Un beso puede no ser incómodo, puede ser el más incómodo del mundo. Un abrazo puede ser el más bonito o el más incómodo o el más feo del mundo. Y eso lo van sintiendo los niños. A veces no hay, sin que les hayas explicado nada, lo intuyen, lo sienten. Y casi siempre es, oye, fíjate, y si ahí no le damos la continuidad y la confianza, se puede romper para siempre. Creo que para siempre. A ver si podemos hablar de ese paso que me hace muy importante en el tema de la prevención. Muy bien. Pausa breve y estamos esperando sus llamadas. C7 Sociedad. C7 Sociedad. Bien, continuamos en su espacio. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de orientación y educación sexual a niñas y niños. Desde el primer momento se puede comenzar a marcar diferencia. Tenemos algunos twitters a sus órdenes, cuentas, pues la de su servidor, @JavierVeraj, está a sus órdenes. Rodrigo. Sí, también decirles que tenemos las cuentas del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, @HijasJalisco, y mi cuenta personal, @RinconRodrigo. Con gusto recibimos ahí sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas también. Claro, aguantamos vara. Bueno, doctora Carlota Tello Vaca, directora de la Asociación Tejiendo Redes. ¿Es común el que llegue la gente a pedir orientación de este tipo
a lo mejor podemos pensar que es media vedada la cosa, tabú. No, es muy común ya, gracias a Dios es muy común. También nosotros pues hemos tenido la oportunidad que a través de proyectos que hemos... hay convocatorias, ¿no?, en el gobierno, y entonces nosotros hemos hecho algunos proyectos y hemos sido favorecidos con financiamientos para dar educación sexual en muchas zonas marginadas de Guadalajara. Entonces, pues nos damos a conocer, vamos con estas personas, las mamás están ávidas de saber cómo educar a sus hijos en sexualidad. Hay una gran cantidad de embarazos adolescentes en estas zonas, entonces ellas quieren saber más para poder educar a sus hijas y a sus hijos. Y bueno, pues es muy bonito poner el tema de la sexualidad en la mesa, un tema que ellas están ávidas de conocer, y entonces hemos hecho algunos manuales, programas especiales para ellas, para que puedan dar esa educación sexual. Entonces trabajamos tanto con los adolescentes como con los niños como con las mamás. En escuela de padres, por ejemplo, en las escuelas, que no debería de llamarse escuela de padres porque va un papá por cada 100 mamás, más o menos, trabajamos mucho también con ellas. Entonces, les hablamos de lo que es la sexualidad en general, como les platiqué en un principio en este programa, y después, a partir de esto, cómo vamos bajando cada uno de estas partes de la sexualidad, se llaman olones, pues, partes indivisibles de un todo, y cómo se aterrizan en una educación cotidiana. Prevenimos violencia con la educación sexual, prevenimos inequidades de género con la educación sexual, promovemos la democracia con la educación sexual. A mí me parece que la educación sexual puede ser un pilar súper importante para el desarrollo de este país. ¿Por qué? Porque estamos dando autoestima, asertividad, toma de decisiones de la gente, toma de decisiones autónomas. Queremos seres que de veras se desarrollen a sí mismos y sean responsables de sus prácticas sexuales, de su sexualidad, de sus parejas, etcétera. Entonces, ¿cómo no pensar que la educación sexual puede ser un pilar muy importante, ¿no? Y además, doctora, también ¿Sí? se fomenta la inclusión y Sí, prevenimos claro, la discriminación. claro. Doctora, ahorita que habla del acercamiento que tienen con zonas de marginación social o exclusión social, también brindan capacitación sobre educación sexual con papás o mamás que tengan niños con discapacidad. Sí, también. Esos programas también los pueden encontrar ahí. Sí. Y sobre orientación sexual también, papás y mamás que tengan hijos gays. Sí, se lo pregunto también, para que la también. gente que está escuchando Sí, sabe, por pues, pueda acercar supuesto. con ustedes. Sí, tenemos, bueno, hemos trabajado mucho en la diversidad sexual, porque uno de los programas más importantes que tiene la asociación es precisamente la prevención del VIH-Sida. ¿Sí? A mí desde el ITESO me tocó ser representante del ITESO en el CUE-Sida casi desde que se formó, y después ya desde Tejiendo Redes, pues sigo perteneciendo al Consejo Estatal para la Prevención del VIH-Sida. Entonces, pues ahí hemos trabajado muchísimo y hemos trabajado con la diversidad, con los padres de chavos Y en este sentido, gays y lesbianas. Sí. Para que un papá o una mamá identifique, porque yo creo que pues ha de ser complicado, ¿no? Para un niño, una niña, decir, a ver, no encajo. Claro. Me veo en el espejo y como que lo que me dice todo mi entorno no cuadra aquí. Claro. ¿Cómo hacerle? Porque yo imagino que debe ser una cosa muy complicada, una vida muy difícil mientras no se van tomando ciertas decisiones. Claro. Primero de vida personal, luego ya buscando la empatía, ¿no? Los autores dicen que más o menos el 10% de la población mundial es gay, ¿no? O lésbica, ¿no? Tiene una preferencia sexual distinta. Entonces, tomando en cuenta eso, nos damos cuenta que hay muchas personas que viven en el anonimato, que creen ser heterosexuales y que se casan y tienen hijitos y todo, y tienen una vida de sufrimiento tremenda, ¿no? Una cosa es la preferencia y otra cosa es la identidad. La identidad es qué tanto me identifico con ser mujer o hombre de acuerdo a mis genitales. ¿Sí me explico? O sea, yo nací niña y cuando nací el doctor ha de haber dicho, es una niña, y le dijo a mi mamá, es una niña. ¿Cómo dijo que era una niña? Pues porque tenía vulva, ¿no? Y cuando Rodrigo nació, el doctor dijo, es un niño, porque vio que tenía testículos y pene, ¿ok? Pero eso no siempre es una realidad en la vida de las personas. Sabemos que hay trans, ¿no? Que hay personitas que no se identifican con su sexo biológico y entonces andan en la búsqueda
precisamente es a lo que te referías, me imagino, me veo en el espejo y no me reconozco. Más o menos la estadística nos dice que una de cada 36,000 mujeres quiere ser hombre, o se siente hombre, o se piensa hombre, siendo niña, de acuerdo a sus genitales. Y 1 de cada 12,000 hombres en el mundo, siendo hombre, de acuerdo a sus genitales, se identifica más como mujer. Entonces, pues están las dos partes, ¿no? Hacia dónde va mi deseo erótico sexual, de quién me enamoro, ¿sí? Si me enamoro de un hombre, yo siendo mujer soy heterosexual, pero si mi deseo erótico sexual va hacia una mujer, pues entonces soy lesbiana. Pero eso es distinto a la identidad, o sea, son dos cosas distintas. Doctora, me gustaría preguntarle algo. No tiene mucha relación porque estamos hablando de identidades y de orientaciones, pero es algo que sucede en muchos hogares. Niños que empiezan a jugar con las muñequitas de su hermana o niñas que se quieren poner los zapatos de su hermano. ¿Qué reacción puede tener los papás? Ahorita que usted habla de trans, que me gustaría como que nos desmenuzara eso para que algunos papás sepan cómo reaccionar, por qué se hace y qué tipo de diálogo pueden tener con ellos. Las causas no nos vamos a meter porque no nos alcanzaría ni todo el programa completo. Es que no se sabe realmente, ¿no? Igual que la orientación sexual, pues tampoco se sabe. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pueden hacer los papás y las mamás cuando ven una niña que anda queriendo ser niño o vistiéndose como niño? Y al contrario, nada. Déjenlo ser, por favor. Todo mundo pasa por una época, unos más, otros menos, en que nos gustaría y estamos probando ser del otro sexo. En el entendimiento de mi sexo como mujer y de mi, ¿cómo les diré? Como de mi formación, de mi desarrollo como mujer, como persona y como un ente femenino, eso es normal, ¿no? ¿Qué pasaría si yo hubiera sido niño? Y entonces me pienso como niño y me puedo vestir como niño. Pero eso pues va a tener una época, nada más. No podemos hablar solamente 2 meses o solamente 1 mes o 15 días, no podemos hablar de tiempos, pero es pasajero, ¿sí? Exactamente. Y es de alguna manera cuando el niño o la niña hace esto, después regresa a su propio sexo y ya se identifica perfectamente bien y de ahí empieza a desarrollarse como mujer o como hombre. Claro, Perdón, ¿no? ¿eh? Y lo comentaba para que no piensen los papás o las mamás que puedan tener esa idea de que eso es un indicativo de que mi hijo ya va a ser gay o mi hija va a ser lesbiana, que no tiene nada que ver, sino que es una parte de su proceso de desarrollo en el cual los niños se están experimentando o que muchas veces no saben ni qué significa el agarrar la pinturita de la hermana. O besar al primo. Imagínate un niño de 4 años que adora al primo, se llevan súper bien y entonces lo besa porque lo quiere mucho. Y entonces el papá se asusta y le pega o le grita o esto porque, ay, si mi hijo se va a hacer joto. No, por favor. Bueno, es que todavía no es futbolista argentino y no está en el Mundial. Sí, claro. Estimo a los argentinos. Pausa breve y seguimos con esta charla. C7 Sociedad. Muchas gracias por continuar con nosotros. El tiempo apremia y vamos de lleno. Antes de irnos a la pausa anterior, decía yo de esquemas de prevención. No quisiera dejar que dejáramos esto fuera. Tengo un amigo que cuando va a su casa le dice a su nieta, ya se va Javier, dale un besito. Y digo, como ya te he dicho, no obligues a la niña que le dé un besito. Yo creo que si no le sale del corazón, no hay necesidad, adiós, que nos vaya bien y otra cosa. Y creo que decía también los abrazos incómodos que los saben los niños, los sienten y que a lo mejor no lo quieren decir y nos cerramos y ahí cerramos muchas cosas. Claro. Yo siempre digo que cuando somos niños y niñas, precisamente esta parte nos protege. Es una percepción especial que le podemos llamar intuición, en donde se acerca a alguien y nos da mala vibra o nos sentimos incómodos o cualquier cosa y nos hacemos a un lado, ¿no? Como niños y como niñas. Y la educación que tenemos, precisamente de obligar ciertos patrones que creemos que son de cortesía, nos obliga a pavimentarnos esa parte. De verdad, está pavimentada esa parte. Todos, a la edad que sea, podemos tener esa percepción. Y de hecho, a lo mejor, si nos damos cuenta, no la hemos perdido del todo. Cuando se nos acerca a alguien, sabemos si ese alguien viene con buenas intenciones o no, ¿cierto? No lo perdamos. Y aparte,
eduquemos a nuestros hijos a que esa percepción sea más grande de lo que es normalmente. Es muy importante, eso los va a prevenir. Nunca obliguemos a un niño a abrazar o a besar a alguien que él no quiere, ¿sí? Si de él sale, como tú dices, qué bueno. Quiere decir que te quiere y que te tiene confianza y que está a gusto contigo, pues entonces, pues qué bueno, le damos su abrazo o su beso. Estas sociedades prohibitivas, como Estados Unidos, Canadá y algunas otras, en donde no se puede tocar a los niños bajo ninguna circunstancia, porque entonces es abuso sexual, aunque les hagas así en la cabeza, tampoco son buenas. O sea, no nos tenemos que ir a los extremos. Nosotros en México somos muy cálidos, ¿no? Somos muy abrazadores, apapachamos a los niños, ¿no? Generalmente. Pero cuando un niño dice, no quiero que mi tío me abrace, no lo obligues, algo está sucediendo. No quiero que pienses también que se trata de cacería de brujas y que en cualquier momento, si el niño no quiere abrazar al tío, es que el tío ya lo abusó. No, tampoco. Pero sí piensa en el abuso sexual. Yo recomendaría a los papás y a las mamás que nos están viendo que piensen en el tema, no lo hagan a un lado. Nosotros como cultura pensamos que si no traemos a nuestra mente o no hablamos de un tema, eso nunca va a pasar en mi casa, ¿no? Si yo no hablo de educación sexual en mi casa, mis hijos y mis hijas van a tener relaciones sexuales hasta que se casen. Ajá. Sí, muchas veces saben más a veces que los papás, ¿verdad? Entonces, no hagan eso, por favor. Y el tema del abuso es otro tema. Los papás y las mamás no quieren hablar del tema del abuso porque es un tema doloroso. Es un tema que no sabemos cómo abordarlo. Es un tema que ha permanecido aún más en silencio que la sexualidad misma. Entonces, no pensar en el tema, como que digo, si no hablo del tema, entonces nunca van a abusar a ninguno de mis hijos. Y no, es al contrario. Hay que poner el tema en la mesa y decirles a los niños y a las niñas, puede pasar esto, te tienes que cuidar, te tienes que proteger, ¿sí? ¿Y dónde pasa? Pasa más en la familia que afuera en la calle. Como decía una compañera de nosotros, no porque no se hable significa que no esté pasando. Claro. Y aquí también muy importante lo que usted menciona, doctora, que no hay que orillar a los menores, hijos, sobrinos, nietos, a que esa herramienta informativa sea el Internet, sino más bien fomentar ese diálogo al interior del hogar para que de primera fuente más confiable, y si no se tienen la certeza de que pueda ser confiable, pues que acudan a profesionales a asesorarse para que no se pueda desvirtuar la información y que pueda repercutir en abuso, en bullying, en embarazos no deseados, en transmisión de VIH u otras circunstancias que al rato puedan lamentarse los papás. Así es. Bien, pues estamos llegando al final. Yo creo que si nos dan otra hora, igual seguimos hablando. Yo creo que sí. Y no nos basta la hora para agotar el tema. Por lo tanto, yo creo que si se hace imprescindible que tengamos otra charla en algún momento con la doctora Carlota. ¿Cómo ves, Rodrigo? Por supuesto que sí, ya nos comentaba la doctora que están ahorita trabajando con otras 2 asociaciones. Nos gustaría que nos platicara rápidamente en qué consiste este programa, doctora, en 30 segundos. Claro, pues estamos trabajando con la Fundación Paz, que es Prevención de Abuso Sexual Infantil, y con la Fundación Curar el Trauma, en donde estamos generando modelos para la atención de personas sobrevivientes de abuso sexual. Muy bien, y contactarlas, Javier, y recordarles que este es un espacio para todas las asociaciones civiles registradas en el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, en donde les estamos ofreciendo este espacio desde C7 para que nos vengan a platicar estos temas interesantes. Muchas gracias. Así es. Tejiendo Redes está en San Luis Gonzaga, 5238, en la colonia Jardines de Guadalupe. Para quienes tengan interés de contactarles, el número telefónico es el 31 25 22 86, 31 25 22 86. Para aquellas personas, yo me imagino que también hay asociaciones de vecinos muy participativas que se pueden, así como se organizan para una kermés, una situación de ese tipo, pues de repente fortalecer en sus espacios de convivencia encuentros de este tipo que ayuden a cambiar el contexto de la convivencia social, ¿no? Así es, Javier. Pues un gusto, doctora, que nos haya acompañado en este espacio. ¿Tienen sitio web? ¿Tienen redes sociales? Sí, está el Facebook, que es Tejiendo Redes, y está la página web, que es www.tejiendoredes.com. Bueno, ¿sí? Pues ahí lo estaremos también checando. Por lo pronto, agradecidos por el favor de su atención, le invitamos a que sigan la sintonía de C7 Jalisco. Tenemos una cita el próximo viernes a las 6 de la tarde aquí
en C7 Sociedad. Gracias, doctora. Muchas gracias a Nos vemos. ustedes. Buenas Buenas noches. Hasta la próxima semana. C7 Sociedad.